Hablando se entiende la gente. La palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan. Con la dirección y conducción de Hans Landolt. Buenos días, soy Hans Landolt y hoy comparto con ustedes la primera edición de Hablando se entiende la gente. Empezamos en una fecha especial, 13 de enero del 2013. Y, contra toda superstición y contra todo prejuicio, este es un espacio que explora las razones, los argumentos, los afectos, las convicciones, detrás de los hechos y de las políticas que nos atañen. Nos hemos trazado el objetivo de contribuir al análisis de los asuntos públicos, de promover la exposición de los puntos de vista de quienes protagonizan procesos y hechos de actualidad y de impacto. En buena cuenta, de facilitar el razonamiento público. Como decía John Rawls, que es un prestigioso académico liberal ya fallecido, ser razonables es parte del ideal político de la ciudadanía democrática y la manera ética de abordar los desafíos de la armonía social. Hablando se entiende la gente sale gracias a PromSex, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que es una asociación civil sin fines de lucro con prácticamente 8 años de existencia, de vida. Y es una institución que aboga por políticas y normas públicas que erradiquen las discriminaciones y que reconozcan, respeten, promuevan y garanticen el ejercicio de nuestros derechos como personas. Una institución que, trabajando en los temas de su especialidad, cree firmemente en la capacidad de construir una sociedad equitativa y con justicia social como eje para la consolidación y ampliación de la ciudadanía en nuestro país. Esperamos, con Hablando se entiende la gente, contribuir con un granito de arena en la construcción de los consensos que son imprescindibles para avanzar en democracia. Los temas sobre los que hablaremos hoy: los conflictos y la conflictividad social, con el señor Vladimiro Warok; el Plan Nacional contra la Corrupción, con Susana Silva; la responsabilidad del Estado de proteger a los menores de edad, con Rocío Villanueva y Gonzalo del Río; las políticas sociales, que son el estandarte de este gobierno, con la ministra Carolina Trivelli, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y para cerrar, un panel para debatir si este gobierno avanza en piloto automático con reformas en marcha, donde participarán Cinesio López, Cecilia Blume y Efraín González Olarte. Empezamos conversando con el alto comisionado de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros. Le damos la bienvenida al señor Vladimiro Warok. Bienvenido. Muchas gracias, Hans. Primeramente, para agradecer tu invitación y, desearte los mejores éxitos en este importante programa. Muchas gracias, esperamos que así sea. Bueno, el tema de los conflictos sociales es un tema que ha estado muy presente desde el inicio del gobierno y ha habido efectivamente un paso, digamos, en constituir esta oficina, que es la que presides, la que lideras. ¿Cómo diagnostican ustedes la situación de los conflictos sociales en el país? ¿Cuál podrías definir es en este momento la situación? Bueno, para tratar de ser precisos hay que señalar que realmente los conflictos, tal como los conocemos hoy día, en realidad tienen casi ya una década en el país. Una década y que ha marcado el ritmo, la pauta de la gobernabilidad del Perú. Los conflictos sociales han sido los escenarios en los cuales han habido situaciones muy difíciles que inclusive han costado gabinetes plenos. Entonces, este gobierno asume en ese escenario y decide cambiar emergencias que se originaban en el territorio, en el país, y de esa manera poder ver la manera cómo salir de ellos. No había habido la oportunidad todavía de plantearse la necesidad de analizar, estudiar, profundizarse en el tema de las tensiones sociales tal cual son y cómo tratarlas, qué metodologías construir, qué mecanismos incorporar para poder de esta manera encontrar soluciones mucho más permanentes. Pero, ¿de qué enfoque entonces parten ustedes? Nosotros partimos del enfoque que necesariamente hay que hacer en estos casos. Nosotros consideramos que los conflictos sociales, tal como los conocemos, tienen como base, como fondo, muchos aspectos que son estructurales en nuestro país. Tiene que ver con las fracturas sociales profundas y hasta crónicas que tiene nuestro país,
tiene que ver con los márgenes muy grandes de pobreza que tenemos, y por supuesto a esto hay que sumar los aspectos que tienen que ver con la discriminación cultural, social, y todos estos aspectos están en la base de los conflictos, y sobre ellos siempre se ha venido obviando soluciones que tienen que ver justamente con la solución de estos temas, por supuesto a partir de la práctica diaria que tenemos que hacer. Ahora, sobre esto, digamos, para identificar qué entendemos por conflictos o cuáles son los conflictos que están en marcha, ha habido y existen discrepancias o diferencias con las mediciones, por decirlo de alguna manera, que venía haciendo la Defensoría del Pueblo. Sí, efectivamente. Tenemos, yo diría, discrepancias, una controversia, para darle un término preciso, en cuanto a los criterios. Fuera de ello no tenemos absolutamente ninguna otra discrepancia. Nosotros partimos de que en la sociedad, como también en la vida familiar y individual, siempre hay diferencias y hay controversias. Estas son tensiones sociales. Las tensiones sociales o individuales tienen que ver entonces como una forma normal, natural, que existen en la sociedad. Por lo tanto, este conjunto de tensiones sociales para nosotros tienen un tratamiento oportuno y rápido, y tienen que ser marcado por la línea de prevención. La prevención, que nosotros hemos afirmado y le hemos dado mucho peso, tiene que ver justamente con la manera como preveemos que estas tensiones, que son en este momento controversias o diferencias, puedan dar el salto hacia un conflicto social en donde el orden establecido, el Estado de Derecho y la institucionalidad se rompe y entramos a una acción de violencia, de radicalización, y para ese caso, sí nosotros lo definimos como conflicto social. Solo en los casos que se ha abierto la disputa, digamos. Así es, efectivamente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Defensoría del Pueblo tiene un criterio distinto, el cual nosotros absolutamente respetamos y creemos que es necesario que existan estas opiniones en la sociedad, en el sentido de que todas las tensiones sociales son conflictos. De tal manera que cuando uno revisa sus cuadros, sus marcos de tratamiento, encontramos que existen inclusive conflictos latentes. Claro, conflictos latentes. Digamos, perdona, pero ¿no es esto justamente en la línea de prevención que está señalando? ¿No es esto mejor, digamos, de identificar estos conflictos, aunque estén latentes, para poder prevenir, no esperar al momento que estallan? Así es mucho mejor, y eso es lo que hacemos. Pero definimos claramente, son controversias, son diferencias, porque todo este nivel de tensión social se mueve dentro del marco de la ley. Es normal una protesta, una manifestación, es normal un reclamo de ciudadanos que van, por ejemplo, contra una autoridad regional, provincial o nacional, a reclamarle un derecho, el derecho de una atención oportuna o no. Entonces, o los conflictos y las tensiones que están entre las comunidades, entre los pueblos, o los reclamos de la población respecto a la presencia, por ejemplo, de empresas extractivas. Entonces eso nos parece que es absolutamente normal, está regido, está normado, y por lo tanto eso no es un conflicto, esa es una controversia que tenemos que actuar preventivamente. De acuerdo, ok. Entonces estas controversias, como tú señalas, en realidad no son nada extraordinario en una sociedad, son pan de cada día, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Hay veces que se llama un poco escándalo que existan efectivamente tensiones o que existan discrepancias, y esto se pretende deslegitimar de alguna forma. Pero aquí estamos reconociendo de que no, esto es justamente una manera civilizada, ¿no?, de discutir las diferencias. Ahora, el quid del asunto entonces radica en cómo tratamos estas discrepancias. Y aquí es donde hay también obviamente una discusión de hace ya bastante tiempo. La denuncia de que son estas protestas sociales las que se pretende criminalizar, ¿no?, y deslegitimar de esa manera, o confrontar, enfrentar de una manera de mano dura, digamos, como la única vía de represión, digamos, para resolver estos temas. Sí, efectivamente. Hay varios sectores, yo diría, sectores políticos, económicos, que han opinado y que piensan de que estas tensiones sociales, estas controversias que tiene nuestra sociedad, deben ser tratadas criminalizándolas. Yo creo que eso ya los peruanos tenemos suficiente experiencia, hemos vivido bastantes experiencias de esta naturaleza,
América Latina los ha vivido en muchos momentos, y sabemos muy bien que la criminalización de la protesta es absolutamente contraproducente. Genera más violencia y genera más confrontación y afecta a la gobernabilidad. En democracia tenemos que aprender que tenemos que resolver nuestras controversias, nuestras diferencias en el marco de la ley. Y la ley nos permite poder establecer mecanismos diversos, hacer uso de ellos para poder encontrar caminos de solución, o por lo menos encauzarlos e ir a largo o corto plazo resolviéndolos. Por lo tanto, nosotros no creemos que la criminalización de la protesta sea el camino correcto. Quienes creen en ello deben repasar un poco la historia nuestra. Salimos recién, hace pocos años, de un conflicto interno muy serio que ha marcado mucho a las poblaciones nuestras y la sociedad. Y hemos definitivamente aprendido de que por ahí no va el camino de solución, sino a través del diálogo. Precisamente esa experiencia, y como se ha marcado en muchos lugares, justamente la observación que se hace es, aquí hay violencia. O sea, muchas veces estas protestas sociales se acompañan de violencia. ¿Cómo encarar? Eso deslegitima la protesta social, y obviamente uno no puede quedarse con las manos atadas y tiene que responder con la ley también, ¿no? Pero sancionando esas protestas violentas. Bueno, lo que tenemos que hacer, y es lo que estamos haciendo nosotros, es un poco manejar estas tensiones sociales con un ojo bastante claro, bastante agudo, para poder diferenciar. Debajo de los reclamos, de las protestas, de las controversias que encontramos nosotros, en la mayoría de los casos hay reclamos legítimos de la población. La mayoría son legítimos. Tienen que ver con mejorar las relaciones del sector privado, tienen que ver con la mejor eficiencia que tiene que tener el Estado para atenderlos, tiene que ver también con la indiferencia de burócratas de diferentes niveles que no concurren oportunamente a solucionar los problemas. Bien, pero eso no es el tema es cómo hacemos nosotros para que definitivamente estas tensiones definitivamente sean atendidas oportunamente. La oportunidad es importante. ¿Y cómo separamos el elemento político disociador en muchos casos, interesado en otros, que buscan dirigir y conducir este reclamo legítimo y transformarlo realmente en una acción política en donde efectivamente ya caemos a situaciones de violencia? Bien, vamos a tener que hacer una brevísima pausa y regresamos inmediatamente después, continuando con esta conversación con Vladimiro Guaro. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. ¿Y tú respetas el semáforo? Ni autos pasan. Estoy apurada. ¿Hasta la esquina quieres que vaya? Si espero el semáforo no llego nunca. ¿Semáforos? Si no vienen autos. El semáforo en rojo también es para el peatón. Recuerda, cuida tu vida. Es un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. No hay truco, remedio ni color que se te resista. Hanna Cabal, ganadora del Guinness World Record 2010-2011, te llevará al mundo maravilloso de la mujer de hoy, en tu programa Entre Amigos con Hanna Cabal, lunes y miércoles a las 4 de la tarde, en Radio San Borja 91.1 FM. Te sorprenderá. Todos los domingos desde las 11 de la mañana, El Defensor de la Justicia, con el doctor Iván Noguera, el Defensor de la Justicia, por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Y continuamos hablando con Vladimiro Guaro, alto comisionado de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre los conflictos sociales en el país. Bueno, como venía señalando,
Efectivamente hay muchas tensiones, muchas controversias que parecen dormir el sueño de los justos y efectivamente, como no se resuelven los casos, finalmente explotan, estallan, ¿no? Hay este mecanismo de prevención, mesas de diálogo que se instalan, pero ¿cómo decirle a la gente sigue esperando, ten paciencia, cuando ven que el Estado efectivamente no reacciona oportuna ni adecuadamente a sus demandas? Es cierto, ningún conflicto aparece de un día para otro. No existe, no tenemos ningún registro de ello en los estudios que hemos hecho de los casos que hemos encontrado, ninguno. Todos han tenido un proceso de maduración, y el proceso ha sido superior al año en la mayoría de los casos, superior al año. Por lo tanto, ha habido suficientemente tiempo y oportunidad para tratar de atenderlos y solucionarlos en esta etapa de diferencia y controversia antes de que ingresen a la etapa del conflicto mismo. Por lo tanto, ahí encontramos una desidia de muchos sectores del Estado, no de hoy, sino de siempre, que no entienden que el rol principal es justamente atender a las poblaciones que hace mucho tiempo reclaman atención del Estado. Los conflictos están marcados fundamentalmente por la relación que existe en estos momentos, en su gran mayoría, por la inversión extractiva. Casi el 74% de la casuística que manejamos tiene que ver con las inversiones. Entonces, sabemos muy bien que las inversiones, al llegar a zonas rurales pobres, con muchos problemas, llegan fundamentalmente con un mandato que ellos tienen, que es la licencia, con los recursos, y empiezan los proyectos. Creemos nosotros que esa etapa es muy importante en la que tiene que participar el Estado. El Estado ha estado en muchos casos ausente y debe llegar preventivamente con desarrollo, pero debe llegar también tratando de promover la participación de los ciudadanos. Y la empresa tiene que también mejorar sus relaciones sociales y comunitarias a fin de poder entender que esas son realidades y culturas que necesitan un ojo mucho más atento. Ok, pero ¿qué autoridad tiene, por ejemplo, la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales para relacionarse y orientar la labor de los distintos ministerios? Bueno, el Ejecutivo ha emitido el Decreto Supremo 106 el 25 de octubre, después justamente de una experiencia de varios meses en el trabajo y las propuestas que hicimos al Ejecutivo, que recoge en realidad algunas propuestas que hemos planteado. Entre ellas, la de asignarnos la tarea de coordinar, liderar las políticas de prevención y gestión de conflictos a nivel del Ejecutivo. Ello nos permite poder trabajar, y eso es lo que hacemos desde hace ya algunos meses atrás, intensamente con todos los sectores. Existe la mesa multisectorial que permite debatir, discutir. ¿Quiénes son los interlocutores ahí? Son fundamentalmente, de acuerdo a la norma, los ministros, quienes delegan a los viceministros, y de esa manera se hace mucho más ágil el funcionamiento de esta comisión. De esa manera, en todas las mesas en el país participan los sectores involucrados en la solución de los problemas. No participamos solamente nosotros, participan los diferentes sectores, energía y minas, participa agricultura, la ANA, por ejemplo, que es muy activo, participa en muchos casos economía, la SUNAT ha participado en la prevención de varios conflictos, tanto cafetaleros como, por ejemplo, de transportes a nivel nacional. En fin, hoy día existe esa posibilidad de coordinar y hacer que el Estado tenga una respuesta más oportuna preventivamente. Bueno, ahí hay una experiencia bastante reciente ahorita que han logrado con éxito la licencia social, por ejemplo, en el caso de inversiones de la Southern en el sur, ¿no? Que efectivamente la empresa se ha puesto de acuerdo con las comunidades para un fondo importante de cerca de $100 millones, ¿no es cierto?, para inversiones que anticipan la inversión productiva, ¿no? Pero digamos, si el eje ha estado, quisiera, digamos, ya pensando hacia adelante el asunto, si el eje ha estado en industrias extractivas, donde efectivamente ha habido inversiones muy importantes y donde la gente quiere que algún beneficio de esas inversiones le llegue y le toque, o sea, quieren desarrollo, quieren bienestar, tenemos en perspectiva también, por ejemplo, de acuerdo al Ministerio de la Producción, grandes proyectos de inversión industrial. Hay un plan de desarrollo industrial que se ha consensuado, pero que se prevé instalar parques industriales, conglomerados industriales en diferentes zonas del país. ¿Han estado los conflictos sociales o están vinculados
también al tema de la manufactura, digamos, del desarrollo de industria y servicios, o es esta importante inversión que también se viene en estos sectores, algo que no ha estado marcado por el conflicto social? Y esa pregunta es muy importante. Y lo que debo decirte es lo siguiente: el día de hoy, a partir de la oficina nuestra, no existe ningún sector económico que no sea visto con esta visión, con esta perspectiva preventiva de antelarnos a los conflictos. Ningún sector. De tal manera que todo el desarrollo de la industria señalada ha sido seguida. Tenemos equipos que se van especializando cada vez más en la atención oportuna. Ni siquiera en el Perú, por ejemplo, la construcción de centros penales está exento de conflictividad. La construcción de un centro penal genera alrededor de las comunidades también reacciones, y esto también tiene que ser previsto. Entonces, hay esa sensibilidad muy grande y nosotros tenemos que adelantarnos a este escenario. Lo de Candarave es un buen ejemplo, es un ejemplo de cómo a través del diálogo, a través de la concertación, por supuesto absolutamente transparente y bien intencionada por todas las partes, el Estado ha sido un gran facilitador para poder encontrar un acuerdo que va a permitir, sin duda, una etapa importante en el desarrollo de lo que va a significar esa licencia para la empresa durante un largo periodo. Aquí hay que sumar los esfuerzos que hace también la provincia de Jorge Basadre, que en pocos días seguramente va a tener una definición su proceso de diálogo, y esto va a permitir una relación más sana, una relación entre una empresa que ha tenido durante muchos años una sensibilidad por parte de muchos sectores en forma negativa, y que hoy día yo creo que con este paso que ha dado va a entrar a una etapa de mayor relación, y seguramente la región misma de Tacna se va a beneficiar. Ahora, para terminar, justamente tú has señalado en una entrevista anterior en el Diario de la República que previendo este año, que es un año ya preelectoral, en buena cuenta, empiezan las campañas, los candidatos, etcétera. Seguramente estas tensiones sociales se van a teñir de política notoriamente, ¿no? Bueno, eso lo hemos señalado, porque ya lo vamos identificando. Ya vamos identificando en muchas partes del país algunas protestas, algunas controversias que en realidad no tienen ninguna base, y que son lideradas, son promovidas justamente por los candidatos ya potenciales de determinadas zonas y regiones. Y eso nos parece peligroso porque existe el peligro de que se puedan estar creando artificialmente conflictos y tensiones en el país, y eso pueda desfigurar realmente la voluntad que tenemos. Por lo tanto, vamos a estar muy alertas. Tenemos que movilizar a los sistemas electorales para que nos ayuden a cómo normamos, cómo hacemos que existan acuerdos entre los actores políticos para evitar usar las tensiones, la controversia, los conflictos como bandera de lucha electoral. Creo que debe cambiarse esto por estrategias y propuestas más de desarrollo. Ya, pero bueno, ahí no hay nada que hacer. O sea, si se quiere hacer política de esa manera, se va a hacer política de esa manera. ¿Cómo responder? Hay un tema acá de partidos políticos, ciertamente. ¿De qué tanto influye esta debilidad, fragilidad de las representaciones políticas en el manejo de los conflictos y las tensiones sociales? Bueno, en el caso de nuestro país es enorme esta debilidad del sistema político, de la ausencia de partidos políticos en las zonas de tensión, en las zonas en el terreno, es muy notoria, y eso es uno de los factores más, diríamos, más difíciles de solucionar, porque la política está ausente. La política democrática menos, no existe política democrática, no hay una defensa del sistema democrático, no hay una confrontación con las ideas radicales que encontramos en el terreno. Esta fragilidad del sistema creo que es un factor que debe ser rápidamente revertida. Hay necesidad que las fuerzas políticas democráticas comprendan que tienen que llegar a los terrenos justamente donde está el conflicto, para plantear sus posiciones y fortalecer el sistema. Sin la participación de la política siempre estaremos funcionando con muchas debilidades. Bien, te agradezco mucho la participación en el programa. Creo que está clara el enfoque, ¿no? La orientación con la que quieren encarar estas tensiones que normalmente acompañan los procesos políticos, económicos y sociales de los países. Y esperemos que, en busca de entendimientos también,
no sé si han previsto ustedes responder estos cuestionamientos que han criticado la criminalización de la protesta social. ¿Hay decretos supremos o normas legales, digamos, que han sido cuestionadas? ¿Están estas en revisión efectivamente? Bueno, en preciso no lo conozco, pero lo que te puedo decir es lo siguiente, que nosotros estamos demostrando que a través del nuevo enfoque, a través del diálogo, sí se pueden encontrar soluciones a los problemas. Claro, y en esa línea vamos a continuar. Hay normas pendientes que vienen del gobierno anterior también, que efectivamente fueron duramente cuestionadas cuando se dictaron en base digamos, autoridades delegadas, a capacidades delegadas al Ejecutivo. Y estos están pendientes, o sea, quedan ahí y siempre se consideran como una espada de Damocles, digamos, colgando sobre la protesta social. Bueno, el Estado siempre ha tenido y va a tener y debe tener, creo, instrumentos legales que le permita actuar justamente en situaciones de riesgo, ¿no? Donde la gobernabilidad está en riesgo, y sobre todo donde hay no protestas legítimas, sino más bien agitación política interesada justamente para agudizar las contradicciones de nuestra sociedad, que como le hemos señalado son normales, y hay que resolverlas y hay que atenderlas. Sin duda tendrá siempre la capacidad y la disposición para responder. El diálogo lo promovemos con quienes quieren dialogar, con quienes están dispuestos a conversar, sentarse y resolver las controversias, pero hay sectores que no lo están y están interesados más en debilitar, en confrontar, en hacer que esta protesta social devenga en violencia. Y creo que para eso, sin duda, el Estado tiene que responder con firmeza. Claro, cuando comentábamos con unos conocidos respecto al nombre de este programa, Hablando se entiende la gente, que eso es un poco lo que buscamos también, nos dijo, bueno, sí, pero no siempre. Entonces, ¿qué hacer en esos casos, efectivamente? Bueno, yo insisto, tenemos que seguir manteniendo el interés de fortalecer nuestra democracia, y el mecanismo es el diálogo, y tenemos que hacer más bien que los actores que contribuyen a ello, los partidos políticos, las instituciones sociales, se involucren en esta tarea. Por eso creo que la institucionalidad de ello es importante. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con Vladimiro Waruk, alto comisionado a la Oficina de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchísimas gracias por su participación. A ti, Jan, muy amable, gracias. Nos vamos a una brevísima pausa. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. ¿Y tú respetas el semáforo? Ni autos pasan. Estoy apurada. ¿Hasta la esquina quieres que vaya? Si espero el semáforo no llego nunca. ¿Semáforos? Si no vienen autos. El semáforo en rojo también es para el peatón. Recuerda, cuida tu vida. Es un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Emisoras de todo el territorio nacional se unen a través de APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Los que no tuvieron voz, ahora la tendrán. Una radio y televisión abierta al público, al país, para aquellos que quieren decir su verdad. APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en 1 hora. Avenida Caminos del Inca 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Radio San Borja presenta Educando, un programa especializado dirigido a la familia educativa y donde usted encontrará la solución a las dificultades en el rendimiento escolar y comportamiento de sus hijos. Educando, lunes y viernes 7 de la noche, miércoles 2 de la tarde por Radio San Borja. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente.
Continuamos en esta primera emisión del programa Hablando se entiende la gente con un tema de fundamental importancia, la responsabilidad del Estado en la protección de menores. Está con nosotros en el teléfono la señora Rocío Villanueva, quien es abogada, es catedrática de la Universidad Católica, ex adjunta de la Defensoría del Pueblo para Derechos Humanos, conocida especialista y experta en estos temas. Buenos días, señora Rocío Villanueva. Buenos días, Han. Mucho gusto y quiero empezar este diálogo felicitándote por tu programa y deseándote lo mejor. Muchísimas gracias. Esperemos que así sea. Mira, será, seguro. Un tema importantísimo que queremos abordar en este segmento es la reciente resolución del Tribunal Constitucional que ha declarado discriminatoria e inconstitucional la norma que penalizaba el sexo consentido entre menores de edad de 14 y 18 años. Es decir, en base a esta decisión se terminan despenalizando las relaciones sexuales consentidas entre y con menores de 14 a 18 años de edad. ¿Qué opinas al respecto? A ver, en primer lugar, coincido con el Tribunal Constitucional en el sentido de que no todas las relaciones sexuales con adolescentes entre 14 y menores de 18 años tiene que ser penalizada, sino son aquellas en las que no haya habido consentimiento. Sin embargo, creo que es muy preocupante también el hecho de que la tasa de embarazo adolescente haya aumentado, ¿no? Porque una adolescente de 14 años o 15 años no debería ser madre, ¿no? Claro, pero a ver, ¿sirvió de algo la norma entonces que ha sido finalmente rechazada por el Tribunal Constitucional? No, la norma que penalizaba todo tipo de relación sexual entre 14 y 18 años no había servido para evitar que las jóvenes quedaran embarazadas o que los jóvenes tuvieran relaciones sexuales. Y aunque no está citado en la sentencia del Tribunal Constitucional, hay un informe del 2009 del Ministerio de Salud con unos datos muy interesantes, ¿no? Y entonces en ese informe ya se decía que la penalización de las relaciones sexuales entre adolescentes de, 14 y 17 años no había servido para que descendiera, por ejemplo, la maternidad adolescente. Todo lo contrario, había subido la maternidad adolescente, había subido la mortalidad materna en adolescentes. Había una preocupación porque, como estaba penalizada todo tipo de relación sexual entre adolescentes o con adolescentes de 14 a 17 años, estas jóvenes ya no iban a los hospitales a dar a luz. Porque claro, iban al hospital y tenían como consecuencia de ello a un fiscal tomándoles una declaración. Entonces, por eso es que había mucha crítica a la penalización de este tipo de relaciones sexuales entre estas edades sin ninguna excepción. Ahora, pero de alguna manera se puede obviar la incidencia de la violencia sexual en el embarazo, por ejemplo, en el caso de adolescentes. ¿Perdón? No te entendí. Si se puede obviar la incidencia, o sea, no podemos desvincular o desligar de la discusión y del análisis de estos temas la incidencia que tiene la violencia sexual entre adolescentes, o en el embarazo, además en concreto, ¿no? De adolescentes. ¿Cómo se está, cómo enfrentar entonces este tema de violencia, además? A ver, Hans, yo creo que tú has tocado también un punto muy importante y que es para mí muy preocupante. La sentencia del Tribunal Constitucional ha expulsado, ha sacado fuera del sistema jurídico la penalización de las relaciones sexuales entre
jóvenes o con jóvenes entre 14 y 17 años. Y si bien el Tribunal Constitucional señala que esta medida no debe llevar a la excarcelación de todas las personas que en este momento han sido condenadas o están procesadas debido a esta norma legal que, repito, ha expulsado del ordenamiento jurídico, si bien esto es advertido en la sentencia del Tribunal Constitucional, yo creo, Hans, que hay que poner muchísimo cuidado en qué va a pasar, qué es lo que van a hacer los jueces con esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque recordemos que como estaban penalizadas todas las relaciones sexuales que se tuvieran con adolescentes entre 14 y 17 años, es probable que en estos casos haya también casos en los que ha habido violencia o amenaza. Y hay que tener mucho cuidado, no hay que hacer un seguimiento a la actuación de los jueces, que tienen en esto una gran responsabilidad y un reto muy grande en cuáles van a ser las consecuencias de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Quizá lo mejor hubiera sido que fuera el propio Congreso quien modificara esta norma del Código Penal, no hubiera tenido que expulsarla como lo ha hecho ahora el Tribunal Constitucional, porque creo que sí puede dar lugar a problemas muy graves, el de la aplicación de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué decir? Antes de pasar justamente a un análisis más detallado de realmente cuál es la situación, tenemos bastante data acá, por ejemplo, sobre la situación de los embarazos en adolescentes, pero me gustaría conocer tu opinión y los argumentos que existen sobre si los y las menores de edad entre 14 y 18 años son titulares del derecho a la libertad sexual. Bueno, el Tribunal Constitucional lo ha señalado y en la sentencia hay un desarrollo muy detallado de el derecho a la libertad sexual, y el Tribunal Constitucional lo ha hecho teniendo en cuenta lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, pero además, Hans, el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano que supervisa el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, también ha señalado que, por ejemplo, los adolescentes tienen que tener acceso a información sobre métodos anticonceptivos, que esto es imprescindible para prevenir el embarazo adolescente y también para garantizar la salud sexual de los adolescentes, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional no ha hecho sino recoger lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño y, como acabo de señalar, lo que ha dicho también el Comité sobre los Derechos del Niño, ¿no?, de las Naciones Unidas. Claro. El tema entonces es efectivamente, el problema realmente es cuando se producen hechos de violencia, ¿no?, en las relaciones entre personas, es decir, cuando los hechos no son consentidos. La discusión debería enfocarse realmente en el tema de la violencia sexual. Sí, Hans, y creo que el Congreso de la República no solamente debe, cuando regule sobre este tema, no solamente debe sancionar las relaciones que se tengan con adolescentes entre 14 y 17 años sin consentimiento, es decir, las relaciones en donde haya amenaza o violencia, sino también, Hans, tiene, en mi opinión, que crear un tipo penal que sancione también las relaciones sexuales que tienen lugar mediante el abuso, ¿no?, mediante una relación o valiéndose una relación de superioridad, precisamente en este grupo etario entre 14 y 17 años, porque también hay casos de relaciones sexuales, digamos, abusivas, por ejemplo, las que se producen entre un adolescente de 14 años y un hombre de 50 años que tiene sexo con estas adolescentes a cambio de, por ejemplo, un dinerito
o de comprarles ropa, o de invitarles una gaseosa, etcétera, ¿no? Porque sí creo, como tú lo has dicho al inicio de tu programa, el Estado tiene que proteger a los y las adolescentes, ¿no? Entonces creo que, así como he dicho hace un momento, los jueces tienen en este momento una gran responsabilidad en aplicar esa sentencia para que no lleve a la excarcelación de aquellas personas que han sido sancionadas sobre la base de ese artículo 173.3 que ha sido declarado inconstitucional, así como los jueces tienen esta gran responsabilidad en aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional, también el Congreso tiene una gran responsabilidad en legislar para combatir la violencia sexual contra los adolescentes, esta legislación que se tiene que dar a partir también de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud dice que 1 de cada 3 adolescentes ha sufrido una iniciación sexual forzada. En el caso del Perú, en las zonas rurales, se reporta que el 24% de esta primera experiencia sexual ha sido forzosa o forzada, ¿no? Entonces, por supuesto. Sí. Claro, digo... Si tú, dime. Perdóname, y si tú ves el informe que hizo el Ministerio Público del Perú en el 2011 sobre la incidencia de los delitos, podrás advertir que los delitos contra la libertad, y en especial los delitos contra la libertad sexual, tienen una incidencia altísima en el Perú. Claro. Aquí, por ejemplo, datos del INEI señalan que el 13% de las adolescentes están embarazadas o ya son madres. Y en la zona rural esto es más alto, alcanza el 20%. En la selva es el 30% de adolescentes que están embarazadas o ya tienen hijos. Y, por ejemplo, en un estudio que está próximo a publicar PROMSEC sobre el impacto de la prevalencia de violencia sexual en una población, en el caso de la selva, el 68% de mujeres indica que han sido víctimas de una agresión sexual cuando eran menores de 18 años, es decir, es altísimo. Y claro, esos hechos de violencia sexual es muy probable que o no hayan sido denunciados, o si fueron denunciados, esa denuncia no culminó en una sentencia que condenara al agresor. Entonces también es muy alto el índice de impunidad en estos casos. Exactamente, una baja denuncia en primer lugar, porque son muy pocos los casos que realmente se denuncian, y luego efectivamente le es necesaria la sanción, ¿no? Y muchas veces la falta de sanción, como también lo ha advertido la Corte Suprema de la República, muchas veces la falta de sanción es porque se entiende equivocadamente que la violación sexual se produce sin excepción a través de la fuerza. Y esto es una idea equivocada porque un gran número de violaciones sexuales se produce a través de la amenaza, y también está penada la violación sexual a través de la amenaza, y esto ocurre de esta forma porque no debemos olvidar que la mayor cantidad de agresores sexuales tienen una relación con la víctima, son los padres, son los hermanos, es el padrastro, es el profesor del colegio. Por lo tanto, estas personas no necesitan ejercer violencia física. Como tienen esta relación de superioridad, lo pueden hacer a través de la amenaza. Entonces también creo que, por eso decía, los jueces tienen aquí una responsabilidad enorme, ¿no? Porque, repito, hay que también cuestionar, criticar esta idea tan arraigada de que la violación sexual solo se produce a través de la violencia física, porque esta idea lleva también a que los perpetradores no sean sancionados cuando la víctima no demuestra que fue agredida físicamente, ¿no? Y no lo puede hacer porque el abusador sexual se valió de esa relación de superioridad, la amenazó y perpetró el delito de esa manera. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la participación, Rocío. Ahora la pelota está en la cancha de la Comisión de Justicia, entiendo, del Congreso de la República, que tendrá que dar
los avances necesarios para que esta decisión finalmente del Tribunal Constitucional esté protegida en todas sus extensiones. Muchísimas gracias, Rocío. Sí, Hans, solamente finalmente decir que la cancha del Congreso, pero también la ejecución de la sentencia en la cancha de los jueces, y hay que estar muy alertas a cómo esta sentencia, cómo va a ser aplicada esta sentencia por parte de los jueces, para que, repito, no se produzca la excarcelación de aquellas personas que efectivamente cometieron violación sexual contra adolescentes entre 14 y 17 años. Exacto. Bueno, muchas gracias, Rocío. Estamos hasta la próxima. Ahora nos vamos rápidamente a una pausa y volveremos con Susana Silva Hassenbach, de la coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción adscrita a la PCM. ¿Y tú respetas el semáforo? Ni autos pasan. Estoy apurada. ¿Hasta la esquina quieres que vaya? Si espero el semáforo no llego nunca. ¿Semáforos? Si no vienen autos. El semáforo en rojo también es para el peatón. Recuerda, cuida tu vida. Es un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Emisoras de todo el territorio nacional se unen a través de APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Los que no tuvieron voz, ahora la tendrán. Una radio y televisión abierta al público, al país, para aquellos que quieren decir su verdad. APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en 1 hora. Avenida Caminos del Inca 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Radio San Borja presenta Educando, un programa especializado dirigido a la familia educativa y donde usted encontrará la solución a las dificultades en el rendimiento escolar y comportamiento de sus hijos. Educando, lunes y viernes 7 de la noche, miércoles 2 de la tarde por Radio San Borja. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. El gobierno ha aprobado recientemente con un decreto supremo un plan anticorrupción. Está con nosotros la señora Susana Silva Hassenbach, que es coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Muy buen día, Hans. Un gusto estar contigo en tu primer programa. Además, te deseo mucha suerte en él. Muchas gracias. Esperemos tenerla. Bueno, ¿cuál es el enfoque del plan que recientemente ha aprobado? Sí, este Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, Hans, tiene básicamente dos enfoques, ¿no? Uno preventivo y uno represivo o punitivo, que se plasman de manera muy clara en estrategias y acciones. Dentro de las estrategias y acciones que se plantean, básicamente uno de los primeros puntos que nosotros nos hemos planteado como meta es reforzar y mejorar la institucionalidad de la lucha contra la corrupción en nuestro país. En ese sentido, una de las primeras acciones también que han sido dadas a conocer este año es la aprobación, la publicación de la Ley 29976, que crea, dice, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Aquí no se trata en realidad de crear una nueva comisión, es la misma Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, sino lo que se buscaba aquí era darle la institucionalidad que nosotros considerábamos indispensable tenerla a efectos de darle sostenibilidad a una política en nuestro país.
Lamentablemente, la lucha contra la corrupción ha tenido varios tropiezos en nuestro país. Lo que se pretende ahora es que sea algo permanente y, de alguna manera, con la ley esta que recién acaba de ser publicada, se pretende ese objetivo, ¿no? Ahora, claro, esto dices que tiene ahora un valor legal, ¿no? Tiene rango de ley, sí. Y esto es una diferencia, digamos, con planes anteriores, es decir, aquí hay ahora un compromiso, una obligación por parte de diversas entidades de guiarse por esta nueva norma. A ver, el tema del plan, el hecho de que haya sido aprobado el plan fue aprobado mediante un decreto supremo. Y el hecho de que haya sido aprobado mediante una norma como el decreto supremo le da también la fuerza para hacer el seguimiento respectivo y le da también el marco necesario para que las instituciones no solamente elaboren sus propias estrategias anticorrupción sobre la base de un diagnóstico determinado e identificando los principales puntos neurálgicos que existen en cada entidad, sino también le da el marco necesario a efectos de que puedan presupuestar las acciones anticorrupción que deban tener. Me explico. Lo que ha ocurrido anteriormente es que hemos tenido un plan anticorrupción que ha servido también de guía, pero el hecho de que jamás fue aprobado mediante una norma como un decreto supremo no dio lugar a que se incorporaran las acciones respectivas en los planes operativos institucionales. En esa medida, muchas de las acciones que estuvieron anteriormente planteadas no llegaron a buen puerto porque no tenían un correlato presupuestal. Para nosotros ahora tenemos muy claro que cuando nosotros hablamos de una política anticorrupción necesitamos de 3 elementos: una estrategia, un presupuesto y ciertamente la voluntad política. Claro, a ver, pero alguna de las novedades, digamos, porque siempre efectivamente planes han habido, iniciativas han habido y al final siempre queda la percepción de que no pasó absolutamente nada, ¿no? Esta vez ustedes aportan metas, indicadores, hay compromisos medibles. Fíjate que las metas los indicadores, los estamos en este momento desarrollando conjuntamente con las instituciones que han participado en la elaboración del plan. Lo que tiene el plan son lineamientos generales, lineamientos que te marcan la pauta en la administración pública hacia dónde debe ir. Por ejemplo, el tema del fortalecimiento de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, lo que es la exigencia de un marco normativo punitivo acorde con los estándares internacionales, es ser mucho más estrictos y duros con los procesos administrativos en el ámbito penal, con la investigación y la sanción. Lo que te fijas son líneas generales y se busca que cada entidad desarrolle lo que debe hacer de acuerdo al propio diagnóstico que tenga. Bueno, y entonces, pero esto significa que todavía hay un trabajo por hacer para que este plan, digamos, tenga algún efecto medible, verificable, ¿no? El efecto medible, verificable, sí, que se traduce en indicadores, sí, eso lo estamos desarrollando. ¿Y quién tiene la autoridad para hacer ese seguimiento? ¿Tienen ustedes la autoridad suficiente, digamos, para garantizar que en los diferentes sectores estos planes se elaboren y se lleven a cabo? Sí, por supuesto que la tenemos. Creo que eso se traduce o eso es producto de la voluntad política que hoy día existe respecto a este tema y que ha sido bastante clara con lo que se ha hecho con la Procuraduría Anticorrupción y lo que se viene haciendo en el ámbito preventivo. De hecho, ya hemos empezado a trabajar, acabamos de tener una reunión también con los sectores, con la misma presencia del Premier, indicándoles, haciéndoles precisiones de los pasos que se van a seguir. Entonces, ya estamos en plena coordinación con los sectores y eso se va a dar, y la autoridad o el espacio en el cual se va a brindar el seguimiento respectivo va a ser desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. ¿Qué ventajas tiene de que hayan intervenido diversos sectores de la sociedad en esta discusión y formulación del plan? Bueno, pues las ventajas son muchísimas porque le da no solamente el consenso necesario, sino la legitimidad que requiere un documento tan importante como este. ¿Pero cumplirán un rol o, digamos, van a estar pintados en la pared? Esa es también la pregunta. Desde que hemos empezado, por lo menos en esta gestión, a trabajar con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción,
Creo que está clara la voluntad de incorporar no solamente como un observador, sino como un actor a la sociedad civil y también al sector privado, ¿no? Todo lo que es el sector empresarial. Y eso está garantizado desde el principio del inicio de nuestro trabajo, ¿no? Ahora, entonces, yo una pregunta final, digamos, o dos preguntas que te haría, ¿no? ¿Qué tipo de corrupción va a enfrentar este plan, ¿no? ¿Qué tipo de corrupción? Sí, nosotros en el diagnóstico que hacemos diferenciamos efectivamente que hay una microcorrupción y una macrocorrupción. El plan está enfocado básicamente para enfocar lo que es la macrocorrupción. No obstante, también se reconoce y se está trabajando con los sectores a efectos de que puedan identificar aquellos comportamientos, conductas que se enmarcan dentro de lo que es la microcorrupción, para lo cual estamos viendo la posibilidad de hacer operativos, acciones muy concretas a efectos de que se genere un efecto disuasivo en la sociedad. Claro. Pero el plan en general está básicamente enmarcado porque es la corrupción más clara también la que tenemos, que es la macrocorrupción, ¿no? O la que tiene algún nivel de organicidad. Digamos. ¿Cuál es esta, claro, macrocorrupción? Así es. ¿Cuál es? Para que conozca el público. La macrocorrupción es aquella que responde a organizaciones dentro de entidades, son montos muy altos, responden también de alguna manera al manejo de poder y que existe, lamentablemente. Es decir, a bandas criminales, organizaciones criminales. Supuesto, exactamente, criminalidad organizada que puede ser de distintos tipos, pero una es también el tema de corrupción, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu participación en el programa y vamos a hacerle un seguimiento efectivamente hasta dónde se llegan a concretar las medidas efectivamente que hagan posible una lucha eficaz contra esta macrocorrupción que has señalado. Encantada de seguir conversando contigo y explicarte con más detenimiento seguramente las acciones que vamos desarrollando poco a poco. Muy bien, muchas gracias. Fue Susana Silva Hasenbank, coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción adscrita a la PCM. Vamos a una pausa, volvemos con la ministra Carolina Trivelli. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. ¿Y tú respetas el semáforo? Ni autos pasan. Estoy apurada. ¿Hasta la esquina quieres que vaya? Si espero el semáforo no llego nunca. ¿Semáforos? Si no vienen autos. El semáforo en rojo también es para el peatón. Recuerda, cuida tu vida. Es un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Te sientes nervioso en una entrevista de trabajo? ¿No tienes seguridad al hablar? Desarrolla al máximo tus actitudes. Mediacorp, Comunicación y Multimedia, inaugura el taller de locución y expresión oral del Instituto de Comunicaciones San Borja. Informes al 641-2000. ¿Usted quiere mejorar su calidad de vida? Sintonice este y todos los domingos Saber Vivir, con la participación de Rubén Darío Lastarria y nuestro médico de cabecera, el doctor Gerardo Buroncle. Saber Vivir, todos los domingos a las 8 de la noche en Radio San Borja. San Borja FM celebra el regreso de uno de los grandes jockeys de los años 80, Iván Noguera. Recuerda, todos los domingos de 9 a 10 de la noche tú tienes una cita musical con Iván Noguera y Sentimientos por los 91.1 de Radio San Borja. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Sácale el jugo al programa Word 2010. Todos los días con Extra. Aprende Word 2010 o afianza tus conocimientos de este útil programa. Este lunes 14 de enero pide gratis la tapa y la primera lámina de Word 2010. Solo con Extra.
¿Y tú, ya sabes qué llevar en la mochila de primeros auxilios en caso de sismos? Linterna, agua, alimentos no perecibles, medicinas básicas, curitas, un teléfono celular, ropa, dinero y llaves de la casa. La prevención es nuestra mejor acción. Un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Ya estamos en esta primera edición de Hablando se entiende la gente con la ministra Carolina Trivelli, ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Buenos días, ministra. Buenos días, Hans. Qué gusto estar en tu primer programa. Muchas gracias. Bueno, ¿se puede decir que ahora tenemos una única política social que orienta la acción del Estado? Sí, yo creo que esa es la primera tarea cumplida, relevante que ha hecho el MIDIS en este primer año, ha sido ordenar lo que el Estado se propone hacer en materia social, tanto en el propio sector, en el MIDIS, como en otros sectores, pero sobre todo darle un marco a la política social con metas, con indicadores, con ejes estratégicos que ordenen lo que hacemos en todo el Estado Nacional, pero que también le den lineamientos a gobiernos regionales y nacionales de por dónde queremos ir como Estado. ¿Cómo podrías definir este nuevo modelo de política social? ¿Es un nuevo modelo? Es un modelo ordenado que lo que busca es organizar la intervención social del Estado alrededor de lo que llamamos el ciclo de vida, es decir, tener políticas estratégicas orientadas a atender necesidades de poblaciones vulnerables y en situación de pobreza y pobreza extrema en distintos momentos del desarrollo de su vida. En esa medida tenemos algunos, por ejemplo, programas orientados al desarrollo infantil temprano que se centran básicamente en niños de 0 a 3, ¿no? O programas para protección de los adultos mayores que se centran en población mayor de 65. En cada una de las etapas de la vida hay distintos actores desde el sector público interviniendo en la política social. Eso está mapeado, ordenado, presupuestado y nos permite hacerle también un seguimiento y asegurar que al terminar una etapa uno entra a la siguiente preparado para ella, ¿no? Entonces es muy importante que los niños que salen de Cunamás entren en edad oportuna a la educación inicial para que no pierdan este ciclo de preparación y desarrollo infantil. Justamente, tal vez podríamos revisar con un poco de cuidado estos programas, cómo corresponden a estos ciclos de vida que has señalado, ¿no? Exacto. ¿Cómo empezamos? ¿Con qué programa? Con la edad de los niños y de las personas. Por ejemplo, tú tienes en los niños más pequeñitos, tienes programas, en los niños de 0 a 3, por ejemplo, nosotros tenemos Cunamás, pero Cunamás es un programa pequeño todavía que este año va a crecer mucho, pero que todavía es un programa de alcance limitado. Sin embargo, en ese tiempo lo que es crucial es la intervención, por ejemplo, de los programas del sector salud, tanto para los temas de alimentación, de vacunación, de control de peso y talla, que comienzan incluso antes de que el niño nazca con el trabajo y atención con la madre gestante. Entonces, ese es como el primer gran grupo de programas, donde el grueso de la atención y del esfuerzo lo realiza el sector salud, que es muy importante, pero donde hay un conjunto de pequeños programas complementarios como Cunamás, como muchos programas municipales de apoyo al desarrollo infantil temprano, que son fundamentales para este buen inicio de la vida, ¿no? Porque es muy importante que nos aseguremos que todos los niños y niñas llegan a los 3 años habiendo desarrollado todas sus capacidades. Sabemos que en esa etapa es donde se forma la mayor parte del cerebro, donde los niños desarrollan habilidades cognitivas muy importantes, psicomotoras, sociomotoras también. Entonces hay un conjunto de oportunidades ahí que no hay que desperdiciar. Cuando pasan los 3 años, digamos, entra a tallar ya el sector de educación con mucha fuerza, porque necesitamos el inicio oportuno de la vida escolar de los niños con la educación inicial, que es una de las zonas donde mayor expansión se está dando, porque necesitamos que los niños tengan la oportunidad de ir a la escuela, a la educación inicial, desde los 3 años. Y ahí eso se complementa con programas de salud también, con programas del propio ministerio en términos de alimentación escolar, por ejemplo.
Y cuando entran a la primaria, y en esta primera etapa, entre los 0 y los 5, tenemos una política muy importante que es una de las principales metas que nos hemos trazado como gobierno, y es el tema de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. En el Perú hoy día todavía más de 500.000 niños sufren desnutrición crónica infantil. Está bajando, pero baja muy lentamente. Entonces tenemos que acelerar procesos para que nuestros niños y niñas crezcan fuertes y sanos, porque esa es la base para que puedan aprovechar la educación, para que puedan desarrollarse como ciudadanos plenos, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de desnutrición crónica infantil, interactúan muchos más sectores. No se trata de darle comida a los niños, sino darles un conjunto de servicios que vienen con agua segura, saneamiento, viviendas saludables que tengan pisos que no sean de tierra, por ejemplo, educación con cambios de comportamiento claves como son el lavado de manos, salud, por supuesto, con control de enfermedades diarreicas y respiratorias, programas de alimentación escolar, programas de seguridad alimentaria, que son fundamentales, ¿no? Ahora, sí, dime, pero hay algunas preguntas que ya han surgido, pero digamos quisiera que concluyas con el ciclo de vida, ¿no? Con la edad escolar tenemos todos los programas que tienen, sobre todo centrados en educación, que se tienen para mejoramiento de aprendizajes, el mejoramiento del logro escolar. Tenemos luego para la edad adulta todos los programas que están en el sector trabajo y en Produce para desarrollo de emprendimientos de microempresa, de capacitación laboral, pero donde lo clave es también la provisión de infraestructura básica para la promoción de inclusión económica, ¿no? Necesitamos caminos, necesitamos comunicaciones, energía, en los lugares alejados, sobre todo donde el acceso a estos servicios es lo que marca la diferencia entre poder desarrollar un negocio, poder ser un agricultor con un mercado y no serlo, ¿no? Entonces el sector infraestructura juega un rol importantísimo en esta eje de inclusión económica que es de vital importancia para la población, sobre todo, digamos, entre 18 y 65, y luego de los 65 años tenemos nuevamente un rol muy importante para el sector salud, para la atención de las personas adultos mayores, los programas de pensiones públicos y privados y el de pensión no contributiva, que es el que maneja el Ministerio, el de pensión 65, ¿no? Que son para proteger a nuestros adultos mayores, pero donde además hay un conjunto de iniciativas de revalorización cultural para nuestros adultos mayores. Los adultos mayores tienen mucho que aportarles a sus comunidades, a sus regiones, al país todavía en materia de preservación cultural, de compartir iniciativas con los niños, de un conjunto de otros aportes que también hay que involucrar a nuestros adultos mayores porque hay que reconocer el trabajo de su vida, ¿no? Claro, ahora, en esto que señalas, muchos podrían decir, bueno, esto es un poco más de lo mismo, se continúa ofreciendo asistencia por parte del Estado, y en esto no hay mayor cambio, hay una cierta continuidad. ¿No es aquí un tema fundamental, digamos, de un enfoque distinto, la articulación, como has señalado en el caso de la desnutrición crónica infantil, la articulación de la acción del Estado, es decir, que no sean programas aislados, sino una oferta estatal? Exacto, aquí es la combinación de dos cosas. En primer lugar, como tú señalas, la articulación, es decir, y por eso este mapa del ciclo de vida es muy importante porque tenemos que saber quiénes son los actores de esta oferta estatal para cada segmento. Quiénes tienen más que hacer, quiénes tienen que ayudar y cumplir roles complementarios, y donde en cada momento del ciclo de vida se combinan dos tipos de intervenciones. Intervenciones de carácter, digamos, universal, servicios públicos universales, agua potable o educación pública, con servicios focalizados para grupos particularmente vulnerables, para grupos que no están pudiendo utilizar esta oferta universal. Esto quiere decir que hay dos tipos de tareas. Una que es mejorar la calidad y cobertura de los servicios universales, como por ejemplo la calidad de la educación, la calidad de la salud, ¿no? Ampliar la cobertura, como en el caso de la expansión de los programas de agua y saneamiento, por ejemplo, pero también identificar aquellos grupos particulares que no pueden utilizar la educación pública o que no están pudiendo llegar a la salud, y a esos tenemos que ayudarlos de otra manera. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
Por eso, por ejemplo, con el programa Juntos identificamos familias que estaban, porque viven muy lejos, porque no tenían la información adecuada, no tenían los incentivos, no estaban llevando a sus niños a la posta de salud para que tengan las vacunas en el momento oportuno. Bueno, tenemos un programa especial que Juntos, que lo que hace es incentivar a las familias para que lleven a los niños a la salud, para que usen estos servicios universales que les corresponden por derecho. Y la otra novedad que hay en este enfoque de ciclo de vida, es que se combinan programas que son de asistencia, ¿no?, de emergencia, de atención a situaciones de pobreza y vulnerabilidad, con programas promotores de desarrollo y de oportunidades, ¿no? Queremos, por ejemplo, que los niños que son mejores en la escuela vayan a Beca 18. Eso es un programa promotor, no es un programa de asistencia, no es para todos, no es para todos aquellos que no tienen recursos para seguir estudiando, es para aquellos que no teniendo recursos para seguir estudiando tienen las condiciones para hacerlo, tienen la vocación para hacerlo y lo pueden hacer, ¿no? Y los habilitamos con un programa como Beca 18. O programas como programas de desarrollo productivo que tiene tanto el Ministerio de Agricultura como Produce y algunos poquitos que tenemos nosotros desde FONCODES, para que, por ejemplo, madres que están trabajando con el programa Juntos comiencen a recibir también una oferta de un paquete productivo que les permita mejorar en primera instancia seguridad alimentaria, pero luego mejorar sus oportunidades de generación de ingresos, para que poco a poco vayan saliendo de la condición de pobreza en la que viven. Ya. Ahora, claro, ahí hay un gran esfuerzo, más allá de la articulación, es saber qué hacer para obtener resultados y cómo hacerlo, ¿no? Exacto. Y ahí hay un cambio importante en la política pública peruana, y es que cada vez más está teniendo importancia el uso de evaluaciones rigurosas, ¿no? Es decir, cada nuevo programa, cada nueva política se evalúa cómo comienza, cuánto se logra de lo que se promete esa innovación o programa, y una vez que se tienen los resultados, estos resultados permiten tomar acciones en dos sentidos. Si el programa va bien, se identifica que hay que mejorar para que los resultados sean mayores, o si las cosas no están funcionando, se corrigen o se deja de hacer eso, porque no tiene sentido utilizar recursos en materia social que no den resultados. Y los resultados que buscamos son que los niños no estén desnutridos, que los niños aprendan, que los niños no se enfermen. Ese tipo de resultados son los que estamos buscando. Y eso hoy día es parte de todos los programas. Todos los programas se evalúan para ver si logran hacer lo que dicen que quieren hacer. Exacto. Bien, Carolina, voy a tener que pedirte que ir a una pausa muy brevemente y luego continuamos con esta entrevista de un par de minutos. De Pensión 65, pero hemos a la mitad del caso hemos hablado de la generación de oportunidades, ¿no? Exacto. Y también de la infraestructura. A ver, esto quisiéramos desarrollar más ampliamente. Exacto. Una de las innovaciones ha sido incluir en el marco de políticas sociales algo que siempre se dejaba de lado porque era un tema económico, entonces que era de los sectores productivos, digamos. Pero claramente en este enfoque de ciclo de vida, las personas necesitan que, sobre todo aquellas en situación de mayor pobreza, necesitan que les demos la plataforma mínima para que puedan salir adelante, ¿no? Que los pongamos en el mismo partidor que a las personas que no están en una situación de tanta pobreza, para que puedan desarrollar oportunidades de generación de ingreso, que puedan conseguir un trabajo o que puedan desarrollar un microemprendimiento que les genere ingresos y con ello mejoren las condiciones de su familia. Este es el eje de inclusión económica en el que estamos trabajando y que es complementario a los ejes de asistencia, porque es muy importante mientras las familias en su distinta composición van recibiendo programas que les permiten estabilizarse y comenzar a usar los servicios de salud, educación, etcétera, también puedan comenzar a recibir herramientas, capacitación, insumos que les permitan salir adelante por sus propios medios, ganar autonomía frente a la situación de pobreza, frente a la ayuda estatal. En ese sentido tenemos dos grandes líneas de trabajo. Una que tiene que ver con la provisión de infraestructura básica. Está demostrado aquí en el Perú y en todas partes del mundo que una condición fundamental para el desarrollo de oportunidades económicas es que
las personas tienen que tener acceso a una infraestructura mínima. ¿Cuál es esta infraestructura? Digamos, agua, saneamiento, energía, comunicaciones, telecomunicaciones y camino, digamos. Es como lo mínimo que uno necesita. Si uno es un pequeño productor en un pequeño centro poblado y no tiene camino, difícilmente va a poder sacar su producción a algún mercado, o si uno quiere desarrollar un negocio de comercio y no tiene telecomunicaciones, hoy día es muy complicado estar en línea con proveedores y compradores, ¿no? Entonces hay un conjunto de necesidades que están asociadas a la dotación de infraestructura. Y en el Perú hemos venido avanzando en los últimos años en la provisión de infraestructura básica en todo el territorio, pero con mucho desorden. Entonces uno encuentra, por ejemplo, un centro poblado pequeño en el cual ha llegado el agua y el saneamiento, ha llegado las telecomunicaciones, incluso ha llegado el camino, pero no hay energía. Entonces lo que necesitamos es asegurar que en ese centro poblado va a llegar la energía, porque cuando se tienen todas estas infraestructuras básicas es cuando aparecen todas las oportunidades. No basta con tener una, no basta con tener dos de estas infraestructuras, necesitamos tenerlas todas a la vez, necesitamos el combo completo. Ahora bien, para que eso suceda necesitamos dos cosas: que haya, por supuesto, más inversión en infraestructura, pero que además en el Estado nos ordenemos y lleguemos juntos a entregar este combo completo, ¿no? Entonces ahí este año, por ejemplo, tenemos un fondo especial de 600 millones de soles que trabajamos con el Ministerio de Economía y con todos los sectores que proveen estas infraestructuras para ir completando este combo en lugares donde hay 3 de estas 5 infraestructuras, ¿no? Llegar con las 2 que faltan. Justamente sobre eso que quisiera preguntarte más en detalle. Se ha creado en la ley de presupuesto este Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales. Exacto, el FONIE. Eso está directamente bajo responsabilidad del MIDIS. Este es un fondo que de nuevo demuestra esta articulación entre las distintas intervenciones del Estado. El fondo lo habilitamos nosotros, digamos, como MIDIS, diciéndole a los sectores que hacen la infraestructura dónde es que falta qué cosa. En el centro poblado tal falta solo energía, entonces llamamos a Energía y Minas y les decimos: en este centro poblado y todo lo demás solo falta energía, y le damos los recursos para que vayan y pongan energía en este centro poblado. Pero nosotros habilitamos que se le den los recursos, el Ministerio de Economía le entrega los recursos de energía. Entonces es una coordinación entre los distintos sectores, donde el rol del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es decir dónde falta qué y habilitar que le entreguen el dinero al sector que lo va a hacer, ¿no? Claro, ahora la ventaja, con este fondo es que también incluye o financia proyectos, estudios de preinversión, ¿no? Y no solamente... Ajá. Lo que queremos es que este fondo nos permita, en la primera etapa vamos a partir con proyectos que ya están listos, están en la cola, digamos, para ir completando este combo en las zonas más alejadas, pero luego también permite iniciar estudios y también nos permite explorar la posibilidad de trabajar en alianza con el sector privado para avanzar más rápido en la provisión de estos servicios públicos que faltan en las zonas más pobres. Ahora, por ejemplo, ¿cómo conversa eso con el Plan Nacional de Electrificación Rural? Esto ya no está a cargo del MIDIS, es otro ministerio, ¿no? Pero, ¿conversan? Conversan, y todo este fondo ha sido planificado en un trabajo coordinado con todos los sectores que proveen infraestructura. El problema es que cada sector hace su plan de expansión con sus prioridades, ¿cierto? Y las prioridades de vivienda no coinciden con las prioridades de energía ni coinciden con las prioridades de transporte, por ejemplo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es como mover centros poblados de la cola de estos distintos planes para que lleguen todos los servicios a la vez. Claro, es una oferta concertada. Exacto, para que llegue el combo completo, que es lo que genera una plataforma que permite el desarrollo de oportunidades económicas en esa zona, ¿no? Claro. Si llega hoy día el camino y dentro de 2 años va a llegar electricidad, hasta dentro de 2 años no van a tener el combo completo. Lo que queremos este año es, cuando identificamos que eso va a pasar, hacemos que en el plan de energía, por ejemplo, este centro poblado avance en la fila, porque le damos recursos adicionales para que se haga ese servicio adicional en el centro poblado para completar el combo.
Ahora bien, tú has hablado de que este eje es el eje de la inclusión económica, ¿no? Y sin lugar a dudas me parece que también es una novedad de que ahora hayan metas e indicadores que se han institucionalizado en el marco macroeconómico multianual, ¿no? Eso es, creo, una novedad, y es también una novedad que la política económica, el primer lineamiento de la política económica del país sea el lograr la inclusión social. Esa es una muestra de esta articulación. O sea, claramente el Ministerio de Economía reconoce que donde no nos está yendo tan bien como en temas económicos es en materia social, y es ahí donde hay que invertir estos recursos que tenemos del crecimiento. Pero hay que invertirlos bien, y hay que invertirlos tanto para proveer los servicios universales, los servicios de asistencia, como este tipo de iniciativas de inclusión económica, que son estas de infraestructura, pero también otras de desarrollo de capacidades, de desarrollo productivo, para que las familias puedan también contribuir al crecimiento y al desarrollo del Perú, ¿no? Es un círculo virtuoso, si es que lo vemos así. Sí, sin embargo, quería justamente preguntarte ya algo más allá de eso. No es simplemente un tema, las políticas sociales no son solamente un tema de inclusión económica, por decirlo así, ¿no? No, por supuesto. Y ustedes ya han trabajado incluso una semana de la inclusión que considera a las mujeres las principales socias, digamos, de estas políticas sociales, pero ¿qué va más allá de la cuestión económica? ¿Cómo encarar el tema de la inclusión en relación a otras discriminaciones, por ejemplo, por identidad? Exacto, tenemos... nosotros el año pasado hicimos la primera semana de la inclusión, fue dedicada, como tú mencionas, al tema del rol de las mujeres. Las mujeres son nuestras socias principales en los programas sociales en particular, y es un sector que requiere todavía que se le limpien barreras para que puedan aportar todo lo que pueden aportar las mujeres al desarrollo del Perú en términos de trabajo, de capacidades, de iniciativas económicas, sociales, políticas, ¿no? Y es ahí donde el rol de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es poner en debate algunos temas, porque, por ejemplo, en materia de inclusión política, ¿no? Participación política de las mujeres no es un tema que le compete en estricto al Ministerio, pero sí nos compete demostrar que hay un espacio enorme todavía para fomentar la participación política de las mujeres, porque hoy día, a pesar de los grandes avances que se han dado en la participación de mujeres en espacios de toma de decisiones, en la esfera de la discusión política, todavía estamos muy, muy lejos de la paridad, ¿no? Uno mira el número de alcaldesas que hay en el medio y es bajísimo, no tenemos ninguna presidenta regional, ¿no? Todavía tenemos menos del 30% de los congresistas siendo mujeres, tenemos ahora un gran número de ministras, pero esto es una novedad, y todavía ahí hay mucho espacio, y el rol ahí tiene que ser poner esto en el debate público y trabajar con el sector que tiene la competencia para ello, que es el sector de mujer y poblaciones vulnerables, justamente para agilizar y mejorar los mecanismos que permitan a las mujeres, por ejemplo, participar más en la esfera política, o con el Ministerio de Cultura para que se reconozca y se desarrollen políticas específicas para que las mujeres puedan participar más en la esfera cultural, ¿no? De producción cultural. Es decir, podemos esperar de que a través del MIDIS también hayan iniciativas relevantes en relación, como has mencionado, al caso de mujeres, son otros ministerios los que de repente tienen el protagonismo ahí, pero en términos de la articulación, ustedes tienen un ente rector, ¿no es cierto? Exacto. Pero otras discriminaciones o necesarias inclusiones sociales que están ahora, digamos, por razones de discriminación, el racismo, la orientación sexual, la posición económica, la discapacidad, ¿no? Hay una serie de factores. ¿Van a tomar iniciativa al respecto? Exacto. Nosotros tenemos un rol rector, es decir, sobre la política social, pero que tiene injerencia puntual sobre aquellos grupos, dentro de estos grupos, dentro de las mujeres, dentro de los discapacitados, dentro de los discriminados. Nuestra preocupación es qué sucede con este tipo de discriminaciones en el caso de las personas en situación de mayor pobreza, que son los que terminan siempre recibiendo el mayor efecto negativo de estos problemas, ¿no? Entonces, nos preocupamos por la participación política de las mujeres en general, y eso lo trabajamos con el Ministerio de la Mujer, pero nuestro interés y nuestro esfuerzo se centra en mejorar las posibilidades de inclusión política de las mujeres en situación de pobreza.
Perfecto, muchísimas gracias. Una última pregunta ya como un adelanto. En abril habrá una reunión acá del Foro Económico Mundial. Así es. Y preparan ustedes una sesión especial sobre innovación social. ¿En qué consiste? Exacto, tendremos el día anterior a la realización del Foro Económico Mundial una sesión internacional sobre innovación social. Uno de los temas que en el Perú estamos mirando muy poco todavía es cómo sumamos esfuerzos, sector público, sector privado, para hacer más creativa nuestra intervención social. Cómo nos apoyamos más en ideas innovadoras para mejorar los servicios que le podemos dar a la gente que más lo necesita. Y en ese sentido, la experiencia internacional de varios países, incluso vecinos nuestros, como Colombia, tienen ya sistemas que promueven la innovación social, es decir, soluciones creativas a los problemas que enfrentan las personas más pobres, que pueden ser adoptadas por el Estado, por el sector privado, para atender mejor necesidades concretas de la población. Entonces queremos hacer una discusión sobre eso, sobre cuáles son los mecanismos que podemos crear para este desarrollo y para promover una mayor participación de todos los actores de la sociedad civil, del sector privado, del sector público, de los gobiernos locales y regionales, en encontrar soluciones prácticas, creativas, para resolver de manera más efectiva los problemas de las personas más pobres. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado lamentablemente, pero ha sido un gusto contar con tu participación en este programa. Hans, muchas felicidades por el nuevo programa. Muchas gracias. Estuvimos con Carolina Trivelli, ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nos vamos a una brevísima pausa. ¿Y tú respetas el semáforo? Ni autos pasan. Estoy apurada. ¿Hasta la esquina quieres que vaya? Si espero el semáforo no llego nunca. ¿Semáforos? Si no vienen autos. El semáforo en rojo también es para el peatón. Recuerda, cuida tu vida. Es un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. San Borja FM celebra el regreso de uno de los grandes jockeys de los años 80, Iván Noguera. Recuerda, todos los domingos de 9 a 10 de la noche tú tienes una cita musical con Iván Noguera y Sentimientos por los 91.1 de Radio San Borja. Radio San Borja presenta Educando, un programa especializado dirigido a la familia educativa y donde usted encontrará la solución a las dificultades en el rendimiento escolar y comportamiento de sus hijos. Educando, lunes y viernes 7 de la noche, miércoles 2 de la tarde por Radio San Borja. Este y todos los martes te invitamos a sintonizar Latidos de la Ciudad para conocer más sobre nuestro distrito y los temas que interesan. Latidos de la Ciudad, el programa de la Municipalidad de San Borja, todos los martes a las 3 de la tarde en Radio San Borja, bajo la conducción de Gloria Granda. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Bueno, y ahora hablaremos con un panel de invitados. Estamos con nosotros aquí en el set Sinesio López, sociólogo, analista político reconocido, con quien vamos a empezar a conversar sobre un tema que es, digamos, de un debate que además ha suscitado intercambios de puntos de vista muy interesantes en los últimos días. ¿Está este gobierno en piloto automático o hay reformas en marcha? Buenos días, Sinesio, un gusto tenerte en el programa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿hay un proceso de reformas en marcha? Digamos que hay alguna propuesta de reformas que son muy limitadas, que se refieren básicamente al campo de la política. Se habló mucho de la reforma tributaria, que en realidad son pequeños ajustes administrativos, porque no hay en realidad una reforma tributaria en el sentido de cambio en la estructura de la tributación. La tributación sigue siendo regresiva, basada en impuestos indirectos, en fin. Pero bueno, a esos ajustes se les ha llamado reforma.
Hay una propuesta también de reforma del Estado que en general tiende a reducirse más bien a reforma de la administración pública, pero se deja de lado elementos fundamentales de lo que es la estructura del Estado, de tal manera que hay reformas limitadas, digamos, ¿no? No le desconozco el carácter de reforma, pero es una reforma muy limitada. Y en el campo de la economía, básicamente hay una continuidad, aunque hay que reconocer que los neoliberales de alguna manera han aprendido a ser keynesianos en algunas coyunturas, de crisis sobre todo, ¿no? En los últimos, desde el 2011 más o menos, el Estado ha ido soltando, digamos, grandes recursos para poder compensar la crisis económica mundial, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí eso es lo que de alguna manera ha ayudado a mantener ciertas tasas de crecimiento más o menos significativas, ¿no? Ahora, tú mismo has reconocido un artículo escrito hace pocos días, ¿no?, de que, bueno, el Estado, siendo una macroestructura muy compleja, hace prácticamente imposible cambiar de golpe. Es decir, hay que hablar de procesos. Y sobre eso es un poco la discusión. Por ejemplo, Steven Levitsky escribió también de que aquí no podemos hablar de que estamos en una continuidad pura, ¿no? Esto no es lo mismo que el perro del hortelano. Estoy de acuerdo. O sea, no es lo mismo que el perro del hortelano, sin duda, pero hay una continuidad básica, digamos, del modelo económico. El equipo que más o menos gobierna la economía, incluso se va extendiendo la política, es más o menos el mismo equipo que ha venido gobernando desde el 90 para acá, ¿no es cierto? Tiene las mismas orientaciones, en fin, salvo algunos cambios pequeños de coyuntura por la crisis, en fin, pero es básicamente el mismo equipo, las mismas orientaciones, de tal manera que hay una gran continuidad más que una gran transformación, digamos, ¿no? Bueno, estamos también, digamos, con otros dos invitados en el programa. Están conectados telefónicamente. Estamos hablando de Cecilia Blume, ¿no?, economista, que fue ex jefa además de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno de Alejandro Toledo, y estará también con nosotros Efraín González de Olarte, economista, exdirector del Instituto de Estudios Peruanos y que tiene un rol importante también en la Universidad Católica. Con ellos vamos a conversar. Y tal vez, Cecilia, si ya estás conectada con nosotros. Buenos días. Estoy conectada con ustedes, pero te pediría que me suban un poco el volumen porque no estoy escuchando bien. Ah, ok. Bueno, mira, trataremos de resolver eso inmediatamente, pero la pregunta y la conversación que estamos teniendo con Cinesio López es en relación... Lo he escuchado bajito, pero lo he escuchado, no te preocupes, ya te estoy oyendo bien a ti. Y perfecto. Quiero felicitarte por tu programa de Hablando se entiende la gente. Espero que te vaya muy bien, estoy segura que así será. Muchas gracias. Dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Hay aquí continuidad? ¿Hay reforma? ¿Cuál es la situación? Bueno, antes que nada quiero saludar a Cinesio, quien ha sido mi profesor y es una persona a la cual yo estimo muchísimo, y sé que Efraín González Olarte, que es otra persona que estimo mucho, también está en la línea. Yo creo que hay continuidad, estoy de acuerdo con Cinesio, pero creo que hay una continuidad basada en que el presidente es una persona práctica. A ese respecto, Cinesio lo conoce mucho más que yo, pero el presidente se da cuenta que en campo económico nos está yendo bien. Y esto no se debe cambiar por una sencilla razón. Es como si tú tuvieras una empresa, que a tu empresa cada día le fuera mejor con una política económica que tú hubieras trazado. ¿Por qué la tendrías que cambiar? ¿Por qué tendría que el presidente decir no? Ya no vamos por acá, vamos por allá. Si eso es lo que nos está haciendo bien y nos está diferenciando del resto del mundo. Entonces yo creo que el presidente está siendo continuista siempre, sí, pero continuista en lo bueno y está siendo práctico. Luego he escuchado a Cinesio hablar sobre las reformas en marcha y habla, por ejemplo, del tema tributario, de que es un sistema regresivo, de impuestos indirectos, y yo creo que eso es parcialmente cierto. Pero no debemos olvidar este sistema regresivo con impuestos indirectos, de los cuales, por supuesto, yo soy una de las más perjudicadas porque soy una persona que paga muchísimos impuestos. Lo que hace es que permite que tengas una presión tributaria de 16, como bien lo ha anunciado aquí, la presión tributaria que no hemos tenido nunca en los últimos 25 años. Y lo que hace también es que permite que ese sea el dinero que, como bien Cinesio dice, se ponga en disposición de los peruanos en esta neoliberalidad con el espíritu de Keynes, que te permite luego poder compensar y redistribuir. Entonces, sí, puede ser cierto que la política tributaria
no sea la más adecuada. Yo personalmente creo que deben pagar más los que más reciben, y creo que eso se hace en el Perú porque la tasa del impuesto a la renta que te aplican es mayor. Creo que los países del mundo, sobre todo los pobres, viven de los impuestos indirectos, porque ese es el impuesto que pagan todos, y creo que la evasión se está reduciendo. Ahora, en cualquier caso, no estoy de acuerdo con Sinesio en que no hayan reformas que se hayan hecho. Acabamos de ver pues la reforma de las AFPs, acabamos de ver la reforma de las fuerzas policiales y las fuerzas militares en cuanto a salarios, que obviamente todos quisiéramos pagarles más. Va a haber una reforma, y lo sabe Sinesio, porque lo sabemos todos por los periódicos, de algo que tenga que ver con el servicio civil. Ojalá sea una reforma verdadera, que dure, porque es una de las cosas más importantes. Y para mí la gran reforma de la cual no se habla es el crecimiento, o la aparición, más que crecimiento, de una clase media que no existía. Y esto es lo que está soportando la economía del país, esta clase media que no teníamos. Y esa reforma se llega a partir desde los 90 con un crecimiento económico sostenido. Y eso es lo que está haciendo que el Perú sea otro país. Justamente, a ver, en esta semana también han escrito sobre estos temas Jaime Daltaus. Él ha señalado, más bien ha identificado una serie de reformas, ¿no? Él ha hablado del proyecto de ley de servicio civil que ha aprobado el Consejo de Ministros, o sea, la meritocracia en el empleo público. Ha hablado del presupuesto por resultados en instituciones públicas, del posible empoderamiento de usuarios en perspectiva en salud, en salud, por ejemplo. Ha hablado de procesos de simplificación administrativa, de shock de gerencia, en fin, de las políticas sociales, el SENACE, las oficinas de conflictos sociales, el MIDIS. Mirko Lauer también ha escrito esta semana al respecto. Él identifica incluso reformas en la forma de aumentos salariales que han habido en diversos sectores, de planes de reorganización, de reformas en la conducta de los administradores. Es decir, hay una serie digamos, de analistas que están interviniendo en este tema, incluso un reciente artículo de Eduardo Morón, que habla de reformas pro mercado o pro business, y señala efectivamente que hay analizando el caso chileno, una sensación de reformas pro mercado que terminaron siendo solamente pro business, o sea, pro negocio, por decirlo de una manera, ¿no? Y que incluso diferentes esfuerzos regulatorios empleados ahí no han servido mucho, y que hay que tomar una serie de otras medidas y discutir más al fondo del asunto. Entonces la pregunta va por el lado, es que no se está discutiendo el sentido de las cosas que se hacen. Ese es el tema, porque hay, de hecho, una serie de cambios, ¿no? Bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo en discutir el sentido social de las cosas, ¿no? Por un lado, y por otro lado, estoy más de acuerdo con lo que dice Morón que con lo que dicen nosotros. O sea, la reforma del mercado o la instauración de una economía de mercado ha terminado en realidad en una reforma pro business, ¿no? O sea, hay siempre algunos que han hecho mucho dinero, ¿no? Yo creo que ha habido una cierta mejora, más o menos para ciertos sectores sociales, ¿no? Yo no dudo de que hay una gran acumulación de capital en ciertos sectores de la burguesía, digamos, capas extranjeras, burguesía local, y también, digamos, la clase media se ha visto favorecida con esto, ¿no? Y algunos sectores urbanos, ¿no es cierto? Pero yo no creo que haya cambiado mucho las cosas para una gran parte de la población del Perú, digamos, sobre todo el Perú de la Sierra, el Perú rural, digamos, ¿no? De tal manera que el sentido social de la reforma es lo que hay que prestar atención, digamos, a quienes ha favorecido y a quienes los mantiene estancados o incluso, digamos, cada vez más rezagados, ¿no? Vamos a pedir rapidito la opinión sobre este tema de Efraín González Olarte, quien se encuentra también en el teléfono. Efraín, ¿estás con nosotros? Buen día, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este programa. Tenemos un retorno muy malo, que nos suban el volumen. Ok. ¿Me escuchan? Sí, ahí estamos escuchándote. Vamos a mejorar también, vamos a procurar que se escuche mejor con Cecilia Blume. Con Cecilia no la escuché la buena parte y al final sí la escuché. Ok. Dinos, Efraín, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, se han hablado de varios temas. A mí me parece que el tema central aquí es la capacidad del Estado para administrar o para dirigir el proceso económico. A mí me parece que el Estado en este momento administra el crecimiento y no está teniendo ideas claras sobre cómo pasar del crecimiento al desarrollo, es decir, cómo pasar de un crecimiento con desigualdad a un crecimiento con mayor
equidad. Y para eso creo que se requieren algunos ajustes. Yo diré un par de ajustes que son necesarios. En primer lugar, creo que el gobierno se ha quedado un poco sin ideas, porque pasó de la gran transformación a la hoja de ruta y finalmente al piloto automático, que es en realidad continuidad de la política macroeconómica, que creo que debe continuar. Esto nadie duda que sea así. Pese a que esta política macroeconómica tiene el gran problema del tipo de cambio, que en el corto y en el mediano plazo, si no se hace algo, lo que va a generar es empleo en el exterior y no empleo en el Perú, porque con tipos de cambio tan bajos, la gente no va más bien importar que producir para el mercado nacional. Bueno, pero ese es un tema, o sea, yo creo que el tema de la continuidad de la política macro está bien, se necesita estos ajustes, o sea, en este momento el tipo de cambio está dirigiendo casi todos los esfuerzos de inversión, o sea, uno invierte donde uno puede o importar más barato o exportar competitivamente. Creo que de la hoja de ruta y de la gran transformación quedan las políticas sociales en las cuales sí el gobierno está avanzando con dificultades, porque creo que el Estado peruano es muy débil, administrativamente muy débil, y requiere de un fuerte golpe de timón para reformar el Estado. En esto se está avanzando. De hecho, la entrevista a Carolina Trivelli demuestra que hay avances en política social. Pero para política social se requiere obviamente un Estado fuerte, un Estado capaz de operar, y vemos que el Estado no puede ni gastar todo lo que necesita gastar, es decir, todo lo presupuestado. Eso significa que debemos tomar mucho cuidado con carrera pública, sueldos del sector público, procedimientos, probablemente reforzar y descentralizar varias partes del Ejecutivo a las regiones y las municipalidades, que se está haciendo, pero hacerlo de una manera donde me parece que está fallando, y es por eso creo que nos falta dirigir el desarrollo hacia el desarrollo, son las políticas sectoriales que tienen un contenido regional. Son las políticas que además podrían ayudar a crear empleo mucho más que simplemente los equilibrios macroeconómicos. Bien, gracias, Efraín. Te voy a pedir que vamos a cortar brevemente, necesitamos ir a una pausa comercial. Muy bien. Estamos hablando con Efraín González Olarte, con Cecilia Blum y Sinesio López. Volvemos inmediatamente después de la pausa. ¿Y tú respetas el semáforo? Ni autos pasan. Estoy apurada. ¿Hasta la esquina quieres que vaya? Si espero el semáforo no llego nunca. ¿Semáforos? Si no vienen autos. El semáforo en rojo también es para el peatón. Recuerda, cuida tu vida. Es un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Hora 6 con Fernando Llamosas, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio San Borja, líder en peruanidad. Todos los domingos desde las 11 de la mañana, El Defensor de la Justicia, con el doctor Iván Noguera, el Defensor de la Justicia por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Este y todos los domingos desde las 6 de la tarde sintoniza el programa Palabra del Perú por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Bueno, seguimos hablando con Sinesio López, con Cecilia Blume y Efraín González de Olarte. Estamos conversando alrededor del tema, si estamos en piloto automático o hay reformas en marcha. De lo dicho,
Permítame, tratar de reunir algunas ideas y para continuar esta conversación. De hecho, la continuidad macro no significa que haya parálisis. Dentro de esa continuidad hay una serie de cambios y mejoras y optimizaciones posibles, ¿no? Ahí se puede decir, ¿no es eso acaso lo que quiere la gente? Es decir, ¿la gente está buscando algo más que eso o se siente satisfecha? El nivel de aprobación, las encuestas lo indican, es mayoritario ahora para el gobierno, ¿no? Es decir, hay un nivel de satisfacción. Obvio, de otro lado bueno, nos está gobernando más bien el tipo de cambio, o se necesitan efectivamente otro tipo de políticas, ¿no? De reformas que no se están haciendo, ¿no? Se dice políticas sectoriales, regionales, pero ¿de qué otras cosas estamos hablando? Y finalmente decir, ¿se podría hacer más o no? Algunos han objetado, por ejemplo, diciendo, en el Congreso existe interés, existen condiciones para llevar a cabo otro tipo de reformas. Ahí planteadas algunas de las preguntas. Ignacio, empezamos contigo en los comentarios. Mira, yo creo que efectivamente es necesario mantener los equilibrios macroeconómicos. Ninguna economía funciona bien si no se mantienen los equilibrios macroeconómicos. Pero creo que eso podría hacerse también con una reorientación del mismo modelo, digamos, ¿no? O sea, de hecho, el primer equipo económico que supuestamente iba a entrar con Ollanta, más o menos estaba garantizándose eso, solamente que con una cierta reorientación, pasando de un crecimiento que tenemos hoy a un desarrollo sostenible, ¿no? Un desarrollo sostenible supone que no solamente la economía se orienta por la exportación, sino también por el mercado interno, las necesidades internas de la población. Y de eso es que se trataba, digamos, ¿no? No estaba en cuestión la mantención de los equilibrios macroeconómicos, pero es fundamental una política fiscal, una política monetaria sana, digamos, ¿no? Un manejo responsable de esas políticas, eso no estaba en cuestión, digamos, ¿no? Lo que estaba en cuestión es cómo darle sostenibilidad, o como dice Efraín, cómo pasar del crecimiento al desarrollo. Ese es el problema de fondo. Ahora, claro, tú dices de la exportación al mercado interno, pero ¿y el crecimiento de la clase media a la que aludió Cecilia Blume? Bueno, yo creo que eso está vinculado también al desarrollo económico. Lo nuevo de esta clase media es que ya no, a diferencia de la anterior, ya no es una clase media burocrática, ¿no? La clase media anterior era una clase media que se crecía gracias al Estado, digamos, ¿no? Esta clase media es una clase media que nace de la economía privada. Eso me parece muy bien, ¿no? Y nace del desarrollo económico, del sector agroexportador, en fin, también obviamente de las políticas que desarrolla el Estado a nivel urbano, en fin, ¿no? Pero básicamente es una economía, es una clase media privada, digamos, eso me parece bien. Y que hay ciertos cambios también, ¿no es cierto? Sin duda, propuestas de Ollanta Humala que son básicamente políticas agresivas sociales, a diferencia de Toledo, que no tuvo política social, o García, que tuvo muy bien políticas de desarrollo infraestructural, pero no política social propiamente. Sí es una política social agresiva que está compitiendo ya con la política social agresiva de Fujimori, digamos, ¿no? Bueno, a ver, escuchemos a Cecilia Blume. Cecilia. A ver, yo estoy en absoluto desacuerdo con lo que está diciendo Sinesio por varias razones. Primero, hay que, y él lo sabe mejor que yo, hay que, cuando uno reparte es porque no tiene, ¿no? Entonces las políticas sociales se hacen a partir del reparto, a partir de ese excedente que logras conseguir. Y que Sinesio no se olvide que el programa Juntos lo creó el presidente Toledo, no lo creó el presidente Humala, ni el presidente García. Entonces, digamos las cosas como son, ¿no? Definitivamente ahora hay más políticas sociales porque hay más plata que repartir, y esa plata que repartir viene en un modelo económico que ha surtido efecto. Me hace gracia cómo Sinesio se refiere a la clase media privada que ha surgido, y bueno, esa es la buena clase media, esa es la verdadera clase media que va a sostener al país. Los países sin clase media son países que no tienen futuro. Entonces, deberíamos estar todos contentos de tener una clase media que no se cría a partir del clientelismo público, sino que es esta clase media pujante que vemos todos los días. No necesitamos ser magos para ver la transformación de la clase media, o mejor dicho, el surgimiento de la clase media. Pero también tenemos que ver que hay menos pobres hoy día
de lo que habían hace 10 años, o de lo que habían hace 15, o de lo que habían hace 5. Y eso lo sabe Sinesio y lo sabe Efraín también. Y estos menos pobres son menos pobres no porque el Estado haya hecho algo para sacarlos de la pobreza. Si algo ha hecho el Estado ha sido mantener el crecimiento económico a partir de las políticas económicas que han funcionado. Entonces no entiendo la lógica de vamos a cambiar lo que funciona. Yo en mi casa lo que funciona no lo cambio. Yo más bien lo profundizo, lo mejoro, pero no lo cambio. A Efraín desafortunadamente casi no lo he escuchado, se me fue el retorno, pero en cualquier caso creo que las políticas sociales deben ser profundizadas. Creo que Carolina Trivelli está haciendo un magnífico trabajo, pero creo me da risa que yo termine defendiendo al gobierno Humala. Creo que el gobierno Humala tiene 2 años, y eso es lo que he debido comenzar por decir. Si no se ha sido parte de este gobierno, y que en 2 años lo que se puede hacer es limitado. Esperemos que las cosas sigan mejorando y mejorando para la gente más pobre. Y yo ahí discrepo luego con Sinesio, porque creo, para mí, la gente más pobre son los peruanos que viven en la sierra y que están absolutamente olvidados. La sierra está impactada por programas sociales porque es lo más visible, ¿no? Ojalá estos lleguen a la selva. Gracias, Cecilia. Vamos a ver si ahora tenemos mejor suerte y puedes escuchar la intervención de Efraín. Efraín, estamos contigo. Aló, sí. ¿Me toca? Sí, sí. Ya, gracias. Si la escuché ahora sí perfectamente a Cecilia. Yo estoy de acuerdo en lo siguiente. Yo creo que el crecimiento tiene que ver con la reducción de la pobreza y con el incremento de la clase media. Es un mismo proceso. Lo que pasa es que unos estaban en las partes bajas de la escala social y los otros estaban en las partes intermedias bajas y ahora están subiendo un poco. Y eso me parece el resultado del crecimiento. Lo que a mí me preocupa es que ese crecimiento no está llevando a una mayor equidad. ¿Qué quiero decir? Los de abajo no están favoreciéndose tanto como los que están arriba. O sea, la desigualdad es una cuestión más dinámica, no es una cuestión estática. Me refiero a que no los de arriba ganan 45 veces más que los de abajo, no. A lo que me refiero es que los de abajo están creciendo muy lentamente mientras que los de arriba están creciendo mucho. Pero bueno, este es un tema que hay que atacarlo. Y yo creo que una de las reformas que está haciendo el Estado, pero lo que pasa es que las reformas que las hace por pedazos y no hay una concatenación entre los diferentes pedazos. Hay política social por un lado y la que a mí me parece muy importante y significativa en los últimos tiempos es el esfuerzo que está haciendo el Estado para becar a estudiantes buenos de colegios públicos para que vayan a estudiar a universidades nacionales y extranjeras. Yo creo que por ahí va la mayor reforma que hay que hacer en el Perú. Y yo lo único que le diría es que imite a los brasileros. En Brasil, hasta donde nosotros entendemos, han decidido becar a 100.000 estudiantes en el exterior para que hagan maestrías y doctorados, utilizando los recursos del petróleo, que hoy Brasil tiene el mismo problema que nosotros, una apreciación cambiaria importante. Entonces están tratando de que no entre todos los dólares al sistema para que no suceda lo que está sucediendo en el Perú. Bueno, esta es una idea, me parece muy importante, porque creo que pasaremos al desarrollo en el momento en que el factor más importante de desarrollo sea el capital humano. Por el momento, lamentablemente, los factores más importantes de desarrollo son nuestra riqueza natural y nuestras riquezas turísticas y arqueológicas. Me parece que sobre política educativa el Estado debería poner mucho más énfasis en la política de educación superior y técnica y convertirla en parte del nuevo factor de desarrollo. Creo que por ahí va, digamos, una reforma importantísima que el Estado debería promover. Muchísimas gracias, Efraín, por tu participación. Estamos llegando ya al final del programa, estamos aquí con Sinesio. Efectivamente hay un tema en educación que también hay, creo, importantes discusiones en ese campo, pero para terminar la pregunta que quedó en el aire, la pregunta contigo, ¿es posible realmente mucho más de lo que se está haciendo, que sea distinto a Brasil, Uruguay, por ejemplo, y que se pueda hacer con un congreso como el que tenemos?
Yo creo que es posible desplegar algún tipo de políticas que sobre todo ayuden a un crecimiento sostenible y a superar el problema de desigualdad, que es el gran problema de fondo, ¿no? Ahí hay un tema de debate también, los mismos economistas. Hay los complacientes y los críticos. O sea, te sugiero un programa sobre eso, por ejemplo, ¿no? Es interesante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Sinesio. Ha sido la participación de Sinesio López, de Cecilia Blume y de Efraín González en este panel sobre piloto automático o reformas en marcha. Estamos concluyendo con Hablando se entiende la gente y espero que nos sigan el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana, como en adelante será todos los domingos aquí en Radio San Borja. Buenos días. Hablando se entiende la gente. Nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana. Vía los 91.1 de Radio San Borja. Con la dirección y conducción de Hans Landot. Y la producción de Yamira Albán. Escríbanos a hablamosgente@gmail.com. Síganos en Twitter @hablamosgente y @Radio San Borja. ¿Y tú?